Origen y desarrollo de la flota imperial japonesa. La incorporación de Japón a la civilización industrial occidental, llevada a cabo a partir de 1868 gracias a la Revolución Meiji, trajo consigo el inicio de un proceso de modernización que afectó rápidamente a su estructura militar. Siendo Japón un archipiélago que además carecía de materias primas, resultaba vital la construcción de una marina de guerra capaz de extender los intereses del Imperio del Sol naciente en sus aguas territoriales e incrementar su influencia y proyección estratégica hacia el oeste y el sur. Es de esta manera como nace en 1872 la flota de guerra japonesa, en el año 5 de la era Meiji, que recibiría por nombre Nippon Teikoku. Sin embargo, desde un principio se estableció un fuerte antagonismo entre la Marina y el Ejército. En 1872 se creó el Departamento de Marina, separado y enfrentado en la práctica con el Ministerio del Ejército, y que dependía de manera nominal únicamente del emperador Hirohito. En 1876 se fundó la Academia Naval, situándose definitivamente en Etajima, cerca de Hiroshima, en 1888, siguiendo principalmente la doctrina naval imperante del momento, que estaba en manos de la poderosa Royal Navy. El Estado japonés envió a cientos de oficiales a estudiar el arte de la guerra naval a Gran Bretaña, en concreto a la Academia de Greenwich, y en menor medida a Estados Unidos, así como a miles de operarios para adquirir las destrezas técnicas de la construcción naval de Occidente. Uno de los alumnos en la Academia inglesa acabaría convirtiéndose en héroe de la Marina Imperial. Su nombre, Heiichiro Togo. Los primeros buques modernos de la Armada japonesa fueron de hecho construidos en Gran Bretaña. Estas fueron esencialmente corbetas acorazadas, en concreto las primeras Kongo Hiei, entregadas a Japón en 1878 y que aún poseían mástiles. A estos buques siguieron otros muchos, con el primer acorazado, de nombre Fuso, también construido en Inglaterra y entregado a los japoneses en 1878 también, así como construcciones netamente nacionales siguiendo patrones tecnológicos ingleses. Sin embargo, los japoneses aprendieron rápido y comenzaron a introducir innovaciones propias. A comienzos del siglo XX, la flota nipona ya era la más poderosa fuerza naval del Pacífico Occidental, y con la introducción de un poderoso explosivo denominado Chimose, hubieran sido capaces de destruir a una flota occidental de tamaño similar. El incremento del poderío naval nipón y las intenciones expansionistas del ejército encendieron la luz de alarma en Rusia, consciente de que sus intereses en Asia Oriental se veían amenazados, en especial en Corea. En efecto, la inevitable guerra entre Rusia y Japón estalló en 1904 y fue el momento de presentación internacional de la flota imperial. En esa fecha, Japón disponía ya de 76 unidades navales, de las que 6 eran acorazados y 6 cruceros pesados. Tras la sorprendente y aplastante victoria japonesa en la batalla naval de Tsushima en 1905 frente a la poderosa armada rusa, flota que estuvo comandada en aquel momento por el almirante Togo, el imperio japonés adquirió una notable reputación internacional. Desde ese momento, Japón comenzó a ser un rival a tener en cuenta en el Pacífico, en especial para los intereses norteamericanos. La ocupación japonesa de Corea indicaba con claridad que los intereses expansionistas japoneses no habían hecho sino comenzar. Tras la victoria frente a Rusia, Japón comenzó un amplio programa de expansión naval, ya meramente nacional, que posibilitó una rápida modernización de su marina de guerra. A causa de la doctrina naval imperante en el momento y que se basaba en el concepto de batalla decisiva, Japón se centró en esta fase en la construcción de acorazados y buques de gran potencia de fuego. Es de esta manera como nacieron durante la Primera Guerra Mundial las primeras series de acorazados modernos, como la clase Kongo, compuesto por los Kongo Hiei, Haruna y Kirishima,
la clase Fuso con las unidades Fuso y Yamashiro, y la clase Ise con los Ise y Hyuga, todos los cuales llegaron a participar en la Segunda Guerra Mundial después de ser nuevamente acondicionados y parcialmente modernizados. Aunque Japón participó en la Primera Guerra Mundial al final del conflicto junto a las potencias aliadas finalmente vencedoras y obtuvo algunas concesiones territoriales significativas, en la práctica esto no disminuyó el temor de las grandes potencias navales respecto de Japón. Como consecuencia, el Tratado Naval de Washington en 1922, que congregó al Imperio Británico, Estados Unidos, Francia, Reino de Italia y el Imperio japonés, fijó una limitación de 22 buques con 580.000 toneladas para el Imperio británico, 18 buques con 500.000 toneladas para Estados Unidos y 10 buques con 301.000 toneladas para Japón. Todas estas cifras se referían a los acorazados, los buques más importantes de las marinas de guerra del momento, y aquellos que se consideraban más peligrosos para el equilibrio naval en manos de británicos y norteamericanos. Paralelamente, se limitó las toneladas máximas por acorazado a 35.560, con cañones con calibres no superiores a 406 milímetros. A partir de este tratado, Japón vio limitado su programa naval, lo que enardeció el espíritu militarista nipón, especialmente en su armada. Aunque Japón respetó el tratado hasta 1930, pronto se evidenció que las potencias occidentales trataban a Japón con desdén y recelo, lo que significó seguir limitando el poderío naval nipón en encuentros posteriores. Paradójicamente, los ingenieros navales japoneses lograron maximizar las cláusulas del tratado desarrollando buques tecnológicamente muy avanzados, que dieron lugar a poderosos cruceros acorazados, y en ningún caso lograron evitar la carrera armamentística global. El 29 de diciembre de 1934, el gobierno japonés dio aviso formal de que se proponía abandonar los términos dispuestos en el Tratado Naval de Washington, cosa que definitivamente hicieron en 1936. Paradójicamente, uno de los que se oponía a que Japón no respetara las limitaciones del Tratado de Washington era Isoroku Yamamoto, que había sido anteriormente agregado naval en la embajada en la capital norteamericana, porque consideraba que Japón no estaba en condiciones industriales de competir con los Estados Unidos. Yamamoto acabaría siendo el jefe de la flota combinada japonesa que atacaría Pearl Harbor en diciembre de 1941. A partir de comienzos de la década de 1930, ya se hizo patente que Japón se lanzaría a una proyección internacional en la que la Armada Imperial jugaría un papel destacado. La ocupación de Manchuria en 1931 y la retirada del Tratado de Limitación Naval serían los primeros pasos hacia un incremento del poderío naval japonés que iría parejo con un mayor grado de modernización de la estructura de la Armada. Por debajo del Ministerio de Marina, la estructura operativa de la que dependería todo el desarrollo de la Armada, la planificación de las operaciones, armamento y desarrollo tecnológico y la inteligencia naval, era el Estado Mayor de la Armada Imperial. Creado en 1893 y supeditado directamente al emperador, su figura más destacada iba a ser el almirante Nagumo. Fue en el seno de esta institución en la que se desarrolló una dura pugna entre los militaristas y los contrarios al incremento masivo de la Armada, ganando finalmente la batalla los primeros. Una división dependiente del Ministerio de Marina era el Departamento Técnico, responsable en última instancia del diseño de cañones cada vez más poderosos, así como del desarrollo de torpedos, submarinos y artillería naval. Una de las divisiones más importantes fue la Oficina de Aviación Naval. A pesar de que el peso de la doctrina naval japonesa se basaba en la idea de una gran batalla entre acorazados, los japoneses percibieron el potencial de una batalla aérea en el mar,
y crearon en 1927 la Oficina de Aviación Naval, separada del cuartel general de la Armada, aunque integrada en el Ministerio de Marina. Esta oficina fue vital para la expansión del poderío de la Armada nipona, puesto que fue la responsable de la planificación de la aviación embarcada y el desarrollo tecnológico de los aviones. Aunque no era responsable del diseño y planificación de los portaaviones, actuó en estrecha colaboración con el Estado Mayor de la Armada. Las unidades aéreas quedaron organizadas en flotas aéreas, con un total de 9, siendo la más importante la que estaba integrada en la flota combinada. Administrativamente, la Armada Imperial quedó organizada en 4 distritos navales. El de Yokosuka, justo en la entrada de la bahía de Tokio, era con mucha diferencia el más importante. Designado como primer distrito naval y fundado en fecha tan temprana como 1866, disponía de uno de los arsenales más importantes, así como de un arsenal técnico aeronaval. En sus gradas se construyeron buques como el acorazado Yamashiro y portaaviones como el Hiryu y Shokaku, ambos participantes en el ataque a Pearl Harbor. El segundo distrito naval fue el de Kure, justo al sur de Hiroshima. Disponía de un muy importante arsenal fundado en 1903, en donde se diseñaron y construyeron los acorazados Nagato y el imponente Yamato, el acorazado más grande y potente jamás construido. La Academia Naval Imperial y la Escuela de Guerra Naval, fundada en 1888, donde se formaban los oficiales de la Armada, fueron trasladados a Etajima, muy cerca de Kure, y estaban bajo el control de su distrito naval. Finalmente, en Kure se instaló la Escuela de Guerra Submarina y una base de submarinos. El tercer distrito naval, el de Sasebo, cerca de Nagasaki y mirando hacia el mar de Japón, disponía también de un importante arsenal. Completamente modernizado en 1903 gracias a ingenieros franceses, en su astillero se construyeron un gran número de cruceros ligeros, submarinos y destructores. En su momento de máxima expansión, llegó a emplear a más de 50.000 trabajadores y disponía también de una factoría de aviación naval que construyó más de 900 aparatos. El cuarto y último distrito naval era el de Maizuru, al norte de Kioto. En 1903 se instaló en él un astillero que se especializó en la construcción de modernos destructores. Sobre la base de estos 4 distritos navales y sus arsenales, desde la década de 1930 se inició un amplio programa de construcción naval y la división de sus resultados en grandes unidades operacionales. Todos los buques de guerra de la Armada nipona llevaban en su proa el crisantemo, que era el símbolo de la casa imperial, y en su popa la bandera de combate, que mostraba el símbolo nacional, el sol naciente con rayos en todas direcciones. Siguiendo ciertos rasgos heredados de su tradición cultural, muy amante de los fenómenos ligados a la naturaleza, los japoneses solían poner nombres a sus navíos de guerra en función de determinadas reglas, que si bien no eran absolutas, sí reflejaban la norma más habitual. De esta forma, denominaron a los acorazados con nombres de antiguas provincias del imperio, los portaaviones con nombres de pájaros y dragones, los cruceros pesados nombres de montañas, los cruceros ligeros de ríos y los destructores de fenómenos meteorológicos. En 1940, Japón lanzó un ambicioso programa naval, que representaba en realidad la continuación de los años 1937 y 1939, y que fijaba el objetivo de construcción de 3 superacorazados, 3 portaaviones, 2 supercruceros y 32 destructores, entre otras unidades. Todas estas unidades, junto con las ya existentes, debían engrosar la flota combinada, que era la estructura operacional más grande e importante de la Armada Imperial, constituida por las unidades más modernas. Aunque el programa no pudo concluirse,
y solo se terminaron los buques acorazados Musashi y Yamato, Japón entró en guerra en diciembre de 1941 con una poderosa fuerza de 10 acorazados, 10 portaaviones, 18 cruceros pesados y 22 cruceros ligeros, entre otras unidades. Aunque finalmente fue derrotada en 1945 por el enorme poderío industrial de los Estados Unidos, la Armada Imperial Japonesa se batió con la entereza, valor y honor clásicos de todo soldado japonés.